sus corrales o lo que sea, empezó a lo que fue la destrucción total. Pero hasta prácticamente el siglo XVIII hay datos que corroboran que esto seguía siendo por lo menos habitable. Así pues, la atalaya significa mucho para los habitantes de Milagro y traerá muchísimos recuerdos. Por ejemplo, don Cecilio, ¿qué recuerdos trae para el pueblo de Milagro y para sus habitantes? Quizá cuando eran niños, luego hablaremos con Bueno, pues Jesús. Yo, como he nacido prácticamente allá mismo, pues realmente y desgraciadamente lo he visto como ha ido cambiando poco a poco el Castillo de los Moros, como entonces lo conocíamos de pequeños, el Castillo de los Moros, pues porque la erosión puede con todo, y en este caso con el castillo pues también va a terminar pudiendo. Entonces lo he visto desde que era una fortificación muy en sus tiempos, en los años 40 por ahí, hasta este tiempo que está prácticamente a punto de desaparecer. Esto cuando era yo crío, me acuerdo, porque vamos, era uno de los recuerdos que siempre hemos tenido, que había un carpintero, Paco Losés, que le llamábamos, y luego su hijo, que incluso de pequeños nos hacía escudos y espadas de madera, tipo el Cid. Y entonces nuestras gozadas era hacernos las guerras entre nosotros, entre moros y cristianos, allí ¿no? mismo, en el mismo castillo, o sea que era, para nosotros era un juego, ¿no? Buenos recuerdos en cualquier caso. Unos recuerdos sensacionales. Siguiendo un poco con lo que dice Cecilio, que efectivamente corre peligro de desprendimientos. El ayuntamiento ha hecho unos proyectos precisamente para estabilizar esos taludes. Queremos que el año que viene el Gobierno de Navarra pues entre en esos proyectos que ya tenemos hecho con las subvenciones correspondientes, pues para no perder, si es posible, no ya la atalaya, que también, pero sí sobre todo la parte del casco histórico, que también se está agrietando. Ese río Aragón, que tanto nos ha dado a Milagro, también nos ha producido pues que se vaya cayendo la peña, las casas, claro. Y todo eso por lo menos consolidar y frenar ese deterioro natural y haciendo un encauzamiento del Aragón, ¿no? Porque la atalaya es un referente, alcalde, de Milagro, del pueblo. Se ve pues como la torre, desde que uno se acerca pues de Cadreita, por esa parte, pues siempre se ve. Y ahí ha estado siempre como referente para todos. Sería una pena que llegara a caerse. Hemos hablado del mirador, de la atalaya, del referente, y ha mencionado el campo. Don Jesús, ¿y usted qué recuerdos tiene de esa época anterior que decía Cecilio, de la atalaya? Pues que era navegable, entonces habla del río. Todas las almadías, en tiempos dice que echaban las traviesas del tren hasta Zaragoza, y las recogían, no había transporte, y almadías cantidad. Han bajado por ahí, salíamos de pequeños de la escuela y todos saben las almadías. Luego incluso ahí había uno que compraba madera y ya la subían después de allí y había posada que dormían allí los almadieros, que está la calle, ya sabe Jesús, calle de Almadieros. La calle de los Almadieros. Lo cierto es que desde ese punto que comentábamos, desde la atalaya, se reconoce pues todo el transcurso del río Aragón. Los chopos que crecen junto a las dos orillas del río delatan su recorrido. Dicen que allí, bueno, pues allí donde hay agua hay vida y hay vino, y precisamente esto es lo que trajo este río que estamos viendo ahora mismo. Estamos viendo estas imágenes preciosas, lo que trajo a Milagro, porque decía Jesús, ha aportado mucho el río, ¿verdad?, al pueblo. Sí, efectivamente, al final donde hay agua, como dices, hay vida, y seguramente que Milagro tiene que tener asentamientos muy pronto en la historia, anteriores a la época de los romanos, por supuesto, y los primeros pobladores, puesto que había dos ríos importantes, y ahí tuvo que haber gentes que son los primitivos habitantes de Milagro. Claro, alcalde, le quiero preguntar, porque es un pueblo privilegiado precisamente porque por él pasa el río Aragón, que se junta con el Arga y a unos escasos metros con el Ebro. Efectivamente, pues en el término de Funes, prácticamente es el Aragón que baja y coge las aguas del río Arga y ya desemboca en términos de Milagro en el río Ebro. Dicen que Ega y Arga y Aragón hacen al Ebro varón, pues por Milagro pasa el Aragón con todo su caudal, que recoge todas las aguas de la vertiente norte, excepto las que van al Cantábrico, y ahí tenemos todas las aguas. Entonces eso da mucha riqueza al pueblo, por supuesto. Y por lo tanto tiene una referencia también en el escudo, ¿verdad?, el propio río. Sí, efectivamente, el escudo lo componen por un lado un castillo, después está el río con una barca, que seguramente que es una barca o bien de pasar el río cuando no había puentes, porque hay dos personas en la barca, uno con una lanzadera, y después sobre todo las cadenas, esas cadenas que tiene el escudo de Milagro, que se las dio Sancho el Fuerte, porque en la batalla de las Navas de Tolosa, junto con Sancho el Fuerte, fueron unos vecinos de Milagro los que entraron en primera línea, y en reconocimiento de esta batalla se le dio las cadenas que las llevamos en el escudo.
y anteriormente al escudo que tenemos ahora, el escudo del Milagro era solo las cadenas, para que luego se integró con el río y el castillo. Antes decía Jesús que recuerda al río navegable, pero también recuerda, pues seguro que momentos más placenteros, como por ejemplo los baños en el río, ¿no, Jesús? Sí, pero era muy peligroso, no te dejaban en casa ir a bañarte. Pero usted iba. Porque, hombre, claro que iba, pero con mucha cautela, porque enseguida se lo decían a tu madre, oye, que ha estado en el río el hijo. Y claro, no tenías experiencia de si había profundidad o no había profundidad, y hubo años que algunos se ahogaron. Y tocó unos años que fue el día de San Pedro, y claro, decíamos el día de las desgracias. Y pensé que el día de las meriendas, que íbamos con los carros, poníamos ramas de chopo, todo adornado, y estaba muy bien la fiesta. Claro, nos divertíamos de esa manera, no como ahora. Y estaba bien. Estaba bien. Sí. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad, Jesús? ¿Cuánto está cambiando todo? Mucho. Yo me quedo asombrado. Asombrado de cómo ha cambiado todo. Bueno, pues lo cierto es que el río Aragón ha traído agua para las extensas plantaciones de regadío que se extienden por todo el territorio milagrés. Y la fama del campo de Milagro, la verdad es que viene ya de antiguo, sobre todo sus frutales. Nosotros nos hemos querido centrar en el producto estrella porque había que centrarse en el producto estrella, aunque ya sabemos que hay otros cultivos muy interesantes, pero hay que hablar de la cereza de Milagro. El cultivo de la cereza de Milagro ha existido siempre. Ha sido un producto que traía las primeras pesetas del año al bolsillo familiar y que ayudaba a una economía de subsistencia mantenida principalmente por la agricultura. La cereza de Milagro cogió nombre y actualmente está considerada como uno de los manjares que no puede faltar en la mesa. Pero las variedades autóctonas de este pueblo siguen siendo las mejores. Hablamos de la Pinta y la Redonda de Milagro, dos cerezas que todavía no han madurado en el árbol y que empiezan a escasear por su menor rentabilidad. Y este es el cerezo típico que hemos tenido siempre en Milagro, un cerezo grande, robusto, pero que hoy día nos hemos dado cuenta de que no es rentable. Y hemos ido a otras variedades y con una poda, porque antes más nos parecía que el tocar el árbol y podarlo era un crimen, era intocable. Pero claro, el poner una escalera aquí de 2,5 metros, que cuelga aquí el pozal, que sube, que baja, que no es rentable. Antes eran árboles enormes, quizá más grandes que el que ha dicho antes Fermín, eran árboles gigantescos y hoy en día pues se va a variedades de porte más bajo para poder coger el suelo, escalonadas para que acompañe el precio y el tiempo, porque si llueve se rajan también, y poder cogerlas pues más o menos de la gente de casa. La principal ventaja de la producción de la cereza es el árbol, que va creciendo conforme a las necesidades del agricultor. Su desventaja, la mano de obra, que escasea y no es barata. En cualquier caso, el cultivo de la cereza es más rentable que otros frutales, y si es de Milagro, dicen que es la mejor. En que tiene el sabor que tienen, que no se da en otro sitio. Y además tenemos una que es autóctona de aquí, que es la de la Pinta, que esa no se da en ningún otro sitio que en Milagro. Y de ahí le viene la fama a la cereza de Milagro, porque en tiempos que el transporte era tan lento y demás, aquella cereza podía ir donde quiera. Una cereza muy dura, muy dulce, y cuanto más la dejas en el cerezo, mejor está. La flor va desapareciendo y el fruto asoma en el árbol. En mayo comienza la campaña de la cereza y será precisamente en pleno auge de la recogida, en el mes de junio, cuando se celebre toda una fiesta en torno a este exquisito producto, la cereza de Milagro. Lo cierto es que la producción de la cereza siempre ha estado presente en la agricultura milagresa, pero yo tengo la sensación, alcalde, que de un tiempo a esta parte, o en los últimos años, se está potenciando mucho más la propia producción de la cereza, ¿no? Sí, y además desde el ayuntamiento queremos que aún se potencie más, se cultive más, porque creemos que es un producto que puede ser rentable, un producto como la cereza que nos identifica a Milagro. Siempre que alguien te pregunta dónde eres y dices de Milagro, dice, hombre, de Milagro son las cerezas, ¿no? Entonces esto hemos querido también potenciarlo desde el ayuntamiento, a vez que se pongan más cerezos y que haya más cereza, pues que también tengamos un día de la cereza, como luego si hablamos del día de la cereza. Sí, luego vamos a hablar del día, sí. También supongo que habrá esfuerzo por parte de los agricultores, ¿no? Sí, creo que también hay un esfuerzo, sobre todo si no, hasta ahora lo ha habido, pero quizá lo tiene que haber más. Yo estoy muy empeñado en que haya más cultivo de la cereza de Milagro, igual en detrimento de otros cultivos frutales, que a lo mejor no estamos tan preparados para venderlo, pero la cereza sí que
que es nuestra, que es de Milagro y la podemos vender muy bien. Sí, aprovechar quizá esa fama, ¿no? Claro, de esa buena fama. cereza, de buen fruto, Claro. y ampliar las extensiones. Efectivamente. Bueno, ¿y quién me puede decir, usted, Jesús, qué tiene la cereza de Milagro para que sea tan exquisita y tan diferente? Pues como ha dicho ahí en el reportaje, pues tiene esa cosa que es lo que le da el sabor. Pero esa cosa, ¿qué es esa Que cosa? cada terreno da lo suyo. Acabáramos. La tierra y el tiempo, la quizá, tierra. el clima. Sí, la pena es, pues igual se podía plantar más, pero es que el problema está en que la gente joven no va a la agricultura. Ay, qué problema tenemos. Ahí hay un problema muy serio. Yo pregunto a vecinos de Cadreita, de Villafranca o Peralta, en fin, y la gente joven no aprieta en ese terreno. Claro, Antonio decía también antes, mientras